cumple 10 años desde su nacimiento allá por el 2012. Bueno, yo me presento, soy el ingeniero Rolando Firpo, actualmente el director de la Tecnicatura, pero bueno, hay otros directores que precedieron mi gestión, que hoy están presentes también, así que les quería dar también la bienvenida a ellos. ¿Y por qué es muy importante para nosotros? Porque lo estamos haciendo justamente en el contexto del 10º año, ¿no? de la creación de la Tecnicatura, que recuerdo haber sido docente por aquellos años, pero entiendo que hubo un gran trabajo y un gran esfuerzo por parte de las autoridades académicas. Esta breve introducción voy a darle un poco de tiempo a nuestro decano, que participó en aquel momento de la planificación de nuestra Tecnicatura, pero también en forma conjunta con una empresa privada, con el gobierno, con lo cual yo siempre digo que cuando está esta triada bien articulada, se crean buenos planes, ¿no? En este caso, la Tecnicatura Universitaria en Gestión de la Industria Automotriz. Y bueno, como cumplimos 10 años, lo que quisimos hacer con la coordinadora de la Tecnicatura, la Magister licenciada Cecilia Calione, que hoy no puede estar lamentablemente porque le surgió un imprevisto personal, pero le manda muchos saludos. Tenemos planificado durante todo el año hacer un evento de estos una vez por mes. Para este primer evento elegimos un tema que, digamos, es muy preciado no solamente por un técnico universitario, sino por un ingeniero o por cualquier profesional allegado a este tipo de industrias, que tiene que ver con el dimensionamiento y tolerancia geométrica, ¿no? Cuando uno trabaja en oficinas de ingeniería o técnicas, tiene que hacer planos, tiene que fabricar, diseñar dispositivos o equipos mecánicos o industriales, tiene que usar este tipo de tolerancias y de dimensiones, ¿no? Así que gracias a la intervención de Marcelo Iglesias, que es parte de este equipo docente de la Tecnicatura, pudimos acercarnos a dos grandes especialistas en el área, que hoy van a ser expositores disertantes, como Jordi Sancho Ródenas, que ahora en este mismo momento está en España. Muchas gracias, Jordi. Ahora seguramente después Marcelo te va a hacer la presentación correspondiente. Y Luis Albeiro Beira, que también es un especialista de este tema en México, ¿no? Gracias a vos, Marcelo, por interactuar y por ser el puente que nos une a estos dos grandes especialistas. Agradecerle mucho a los alumnos, a los docentes, a las autoridades académicas. Entiendo que hoy con nosotros también hay pymes, hay empresas de servicio y empresas manufactureras. Muchas gracias también a ellos, a los graduados. Y sobre todo, como dije antes, a los docentes, porque la verdad que con ellos el perfil que estamos consiguiendo desde la Tecnicatura, la verdad que es de una alta calidad educativa, personal, humana y profesional. Así que bienvenido también a ellos. Bien, entonces, Marcelo, yo la verdad que quisiera darle un momento unas palabras, para que pueda decir unas palabras José Luis García, que es el decano de la Universidad Tecnológica Nacional, acá con sede en Pacheco. Muchas gracias, José Luis, por estar acá, porque para nosotros es importante, y seguramente vos te acordarás de los inicios de la Tecnicatura. Bueno, gracias, Rolando. En principio, felicitarlos a vos, Rolando, y al equipo, a Cecilia y a todos los profesores que han tomado la decisión de tomar estas actividades, como bien dijiste, una por mes, en función de los 10 años. Para nosotros es muy importante también reconocer que esto nació por un pedido de la industria. Como universidad pública, y como dijo Rolando, era una obligación nuestra asumir un desafío de estas características, y no me puedo olvidar que en aquel momento
Yo tenía el cargo de secretario académico y era un desafío importante porque estaba asociado también a la otra carrera que venía junto, que era la Ingeniería de Industria Automotriz. Pero ahí hubo 25 profesores que trabajaron totalmente ad honorem, acompañando el proyecto y desarrollando y trabajando día y noche. Y no me quiero olvidar de Omar Abercente y de Jorge Valle, que son los que tomaron la posta y hoy la tenés vos, Rolando. Por eso para mí es un orgullo saber que aquello que empezó como un desafío de la industria a la universidad pública y que fue un caso de éxito, y lo sigue siendo, hoy tiene el compromiso de ustedes. Esto muestra que las cosas van bien, que todo el mundo está comprometido con el puesto que tiene, así que esto me pone muy orgulloso. Hoy como decano les tengo que agradecer a todos el esfuerzo, a los docentes. Sé que hemos pasado 2 años que no fueron fáciles y la universidad pública siguió cumpliendo con su función. Como siempre digo, gracias al esfuerzo que puso cada uno de ustedes, porque era su internet, su máquina y todo de su casa, y seguimos adelante con tratar de que los estudiantes pudieran lograr ese objetivo que tenían en la vida, que era hacer una carrera y seguir. Así que de mi parte agradecido, voy a tratar de estar en todas las que pueda, porque ustedes saben que por agenda a veces me es complicado. Recién pobre a Rolando le estaba pidiendo a último momento para que me avisara, porque tenía una reunión en la oficina, pero bueno, ya terminó y me voy a poder dar el gusto a lo mejor de acompañarlos la mayor cantidad del tiempo posible, y decirles gracias y que sigan así adelante, que para mí, como digo, fue un desafío que tuvimos que poner adelante, pero lo pudimos lograr gracias al esfuerzo de muchísima gente. Y por ahí hoy hago mención a los 3 directores, tanto a Omar como a Jorge, como a Rolando, que son las cabezas, pero cabezas de equipo. Y sé que ahí hay un equipo realmente. Así que, por favor, hagan llegar mi agradecimiento y felicitaciones a todos los equipos, los que estuvieron y los que están ahora, y decirles que es un orgullo para la universidad pública contarlos dentro de esta gran familia que es Pacheco. Así que gracias a todos. Muchas gracias, José Luis, muchas gracias por tus palabras. Sí, Omar va a entrar después, me dijo, ya está también invitado, y Jorge ya está, así que bueno, muchas gracias por tus palabras. Bueno, Marcelo, yo la verdad que quisiera que ya tomara vos el evento, así sin perder tiempo, ya podemos comenzar con el tema. Brevemente, bueno, voy a describir los antecedentes de los 2 expositores. ¿Se escucha bien? Bien. Sí, se escucha perfecto. Perfecto. Bueno, Luis Albeiro Viera, es de México, es ingeniero industrial, con experiencia en excelencia operativa, tiene perfil Black Belt en todo lo que es Six Sigma, autor de documentos técnicos publicados en el CENAM, que es el Instituto Nacional de Metrología de México, y en el Centro Español de Metrología, en la Universidad Politécnica de Santa Rosa en Querétaro, México, y bueno, en una página de divulgación científica Research Gate. Es experto técnico del organismo ecuatoriano de acreditación y miembro de 3 comités. Y actualmente está cursando una maestría en normatividad y metrología en la Universidad IECSIM en México. Él es colombiano, pero está trabajando en México y es el creador del canal de YouTube Metrología Fácil, al cual recomiendo. Bueno, me hizo entrevista otra vez también, así que bueno, Jordi Sancho Ródenas, el que va a exponer primero, es ingeniero mecánico con amplia experiencia y obviamente reconocimiento internacional en todo lo que es GDIT, de una larga trayectoria que viene de Hewlett Packard en adelante ya, de varios años. Es asesor, ha tenido consultoras, domina el tema de metrología tridimensional, control de calidad, y de la parte de diseño, y tiene una vocación obviamente formativa. Y yo a Jordi me voy a tomar el atrevimiento de presentarlo de esa manera. Yo en mi libro puse esto. He tomado para efectuar este trabajo material de varias fuentes, pero traté de introducir en este ejemplar las enseñanzas de mi maestro Jordi Sancho Ródenas en temas relacionados con tolerancia geométrica, de quien he aprendido muchísimo tanto en sus clases presenciales como también a partir de la lectura y relectura de su libro. Bueno, ya con esto alcanza y sobra para
presentar, me parece, a los dos y a Jordi, que va a exponer el principio. Así que bueno, yo diría, comencemos, Jordi, si te parece, con tu exposición. Bueno, primero de todos, agradeceros mucho esta invitación. Para mí realmente es un gusto poder estar aquí con vosotros. No lo dudé ni un momento, a pesar de la diferencia horaria, que aquí estamos en las 11:20 de la noche. Yo no lo dudé ni un momento, porque creo que es muy importante la labor que vosotros estáis haciendo a nivel divulgativo, a nivel, ¿no?, de formativo de nuevos profesionales, y creo que yo, que puedo decir que tengo una larga trayectoria profesional, si hay algo que me encanta, precisamente es esta labor de formación de nuevos profesionales que tengan unas herramientas que posiblemente nosotros no hemos tenido, y que no hay nada que me guste más que precisamente poder ayudar en este tipo. Mi larga carrera profesional ha abocado a que he sacado pues una vocación de enseñanza pues elevada, hasta el punto que mi dedicación actual, pues yo casi la dividiría en el 80% dedicación formativa, entre formaciones que doy, sobre todo de GD&T, y escritura de libros técnicos, ¿no? Actualmente también estoy escribiendo libros para la editorial Paraninfo. Por lo tanto, muchas gracias, Marcelo, por la invitación. Muchas gracias a Rolando, porque también siempre ha sido una persona muy amable conmigo, y me hiciste también llegar esta invitación oficial. Ya sabéis que yo siempre estaré disponible para vosotros, dentro de mis posibilidades, para poder ayudar en lo que sea, en la divulgación de los temas que yo pueda conocer. Hoy yo de lo que os quiero hablar es de lo que se me ha pedido que hables, de tolerancias geométricas, de GD&T. Yo no voy a hacer un repaso así de interpretación, y eso tampoco quiero extenderme demasiado, porque creo que es mucho más interesante que podamos intervenir todos, hacer preguntas, y creo que esa debe ser la base de la intervención. Pero sí que hay una serie de conceptos que yo quiero que siempre las personas, los profesionales, tengan presente cuando hablamos de GD&T. Mirad, muchas veces decimos que GD&T, que tolerancia geométrica, es un sistema de acotación. Todo el mundo que trabaja con planos va a tener que conocer este lenguaje de acotación. Yo, sinceramente, es verdad, tolerancias geométricas es un sistema de acotación, pero no es únicamente un sistema de acotación. Una semilla que a mí que me gusta dejar en todos los profesionales es hacerles ver que tolerancias geométricas, que GD&T es mucho más, es un concepto de diseño, es un concepto global de diseño, es una forma de diseñar. Nosotros, cuando diseñamos, no tenemos que pensar en GD&T una vez la pieza está diseñada y la queremos plasmar en un plano. Nosotros, cuando nos ponemos delante de nuestro ordenador, delante de nuestra estación de trabajo, y tenemos que comenzar a diseñar una pieza, es cuando ya tenemos que aplicar conceptos de GD&T. Porque GD&T tiene conceptos tan básicos como es la referenciación de la pieza. Muchas veces nos perdemos en qué es una planitud, qué es una perpendicularidad, un error de perfil, una posición verdadera. Pues toda esta simbología que tenemos en GD&T. Y parece como que dejemos un poco de lado lo que es la referenciación, cuando de verdad los cimientos de GD&T no, los cimientos de un buen diseño es la referenciación de la pieza.
cómo yo pongo la pieza en la máquina. Un concepto que parece tan sencillo, después resulta que muchas veces no nos lo pensamos. Y lo que pensamos es los problemas que esa pieza puede dar. Y nos saltamos la base. Es como, pues, yo siempre lo digo, es como pensar en qué tejado vamos a poner antes de poner el cimiento. No, yo lo primero que tengo que hacer para diseñar una pieza es pensar cómo esa pieza va a quedar insertada en la máquina donde la vamos a poner. Desde luego, aquí hay una cosa, y yo creo que no voy a dar ninguna sorpresa. GD&T, quien tira mucho de este carro, es el sector automotriz, ¿de acuerdo? Y el sector automotriz tira mucho de este carro por un motivo muy sencillo. Cada vez necesitamos hacer productos con una calidad superior a un coste inferior. GD&T me permite aunar todo esto. Cuando yo acoto por GD&T, si he partido de la base conceptual que yo estoy comentando ahora, de que he pensado en cómo se monta la pieza, qué problemas me puede dar. Cuando yo he pensado en todo esto, me va a permitir que esas tolerancias que voy a poner no las ponga a ciegas. Ya sabemos que vamos a tener que hacer cálculo de cadenas de tolerancia, que vamos a tener que comprobar, hacer estudios de peores casos, vamos a tener que hacer, pues, una labor matemática muy importante. Pero ojo, no nos olvidemos nunca que para poder hacer eso bien tenemos que partir de unos puntos cero, que es la referenciación de pieza. Debemos de partir de lo que es cómo monto la pieza. Yo, mirad, me gusta siempre poner experiencias personales. Bueno, ya se ha dicho, ¿no? Marcelo lo decía, pues soy consultor. Muchas de las cosas que me suele llevar mi trabajo es que voy a una empresa, normalmente son bastante grandes, con mucha carga de ingeniería, y me presentan una serie de planos para ver si esos planos están bien acotados según la norma de GD&T, sea ISO o sea ARME. Al fin y al cabo, mira, ISO o ARME, estamos hablando de dos maneras diferentes de decir lo mismo, pero bueno, también mi español a la hora de hablar es posiblemente diferente al que vosotros estáis acostumbrados, pero espero que nos entendamos todos, ¿no? ¿De acuerdo? Vale, lo decimos de una forma diferente, pero nos entendemos. Eso es lo que me pasa cuando hablamos de norma ISO o norma ARME. Pues bueno, muchas veces cuando yo hablo con los ingenieros, la preocupación que ellos me intentan transmitir es esto que yo comentaba antes. Mira, Jordi, lo que me preocupa es que esta pieza puede tener este modo de fallo. Y yo quiero ponerle una tolerancia que este modo de fallo no lo pueda tener. Y sinceramente, yo siempre les digo, mira, el modo de fallo que pueda tener tu pieza en estos momentos, pues no es lo que a mí me importa. Para yo poderte ayudar, dime cómo montas la pieza en la máquina. Tú explícame, no, pero eso siempre me encuentro con lo mismo. No, pero mira, eso ya lo tengo pensado. Yo lo que quiero es que me aconsejes en si aquí voy a poner un error de perfil, si ese error de perfil va a estar relacionado, si no, si es una posición... Bueno, yo soy bastante cabezón, insisto, hasta que consigo que me expliquen cómo monta la pieza. A medida que me están explicando cómo monta la pieza, montamos el sistema de referenciación de la pieza. Y esto es así. Resulta que lo que hago es que el ingeniero recapacite, que el diseñador recapacite en cómo él ha diseñado el cómo se monta la pieza. Y que eso que él ha diseñado, y que no nos engañemos, normalmente está bien hecho, que ese diseño que ha hecho y que es bueno,
que lo explique perfectamente en el plano. Y una vez lo ha explicado perfectamente en el plano, pasa una cosa curiosa, que hasta él lo entiende. Y lo entiende de tal manera que cuando le digo, bueno, ahora cuál es ese error que te preocupa tanto en tu pieza, y vamos a ver qué tolerancia le ponemos. La inmensa mayoría de las veces me acaba diciendo, no, sí, ahora ya sí, porque claro, si yo parto de estas referencias, pues aquí le pongo una posición verdadera y ya está. ¿Con esto qué quiero decir? Con esto quiero decir que debemos de pensar en tolerancias geométricas no para dibujar la pieza en el plano. Debemos de pensar en tolerancias geométricas cuando comenzamos a diseñar, porque el sistema de referenciación, el cómo yo instalo la pieza en la máquina, precisamente es la base que me va a poder hacer el cálculo de cadenas de tolerancias, me va a poder hacer los estudios de peores casos, porque son mis orígenes de pieza. Una cosa que yo siempre me gusta, a mí me gusta mucho remarcar cuáles son los conceptos, los pilares básicos de lo que es tolerancia geométrica. Sabéis que no me voy a meter en disertaciones de qué es una planitud, qué tal. No, yo me interesa lo que es la filosofía de tolerancia geométrica, porque después ahí tenemos libros, tenemos el de Marcelo, los míos, tenemos distintos libros, porque todo el mundo pues, puede ver qué es cada cosa. Pero sí que quiero dejar marcado una serie de pilares, pero pilares fundamentales y que muchas veces, por tan fundamentales que son, los obviamos. Tolerancias geométricas parte de un criterio muy claro, y es que entre la pieza real y el plano no hay coincidencias. Una cosa es la pieza real y la otra cosa es el plano. El plano es algo perfecto, no hay desviaciones, todas las caras son planas, todas las caras son perpendiculares, todo está en su sitio, es perfecto. Es algo que he hecho yo en un ordenador y que lo he hecho perfectamente con geometrías perfectas, con geometrías perfectas. La pieza no. De hecho, si ya partiéramos de la base que la pieza es perfecta, pues la metrología no sé para qué sirve. No, la metrología lógicamente es lo que nos baja a la tierra, yo digo, hasta el momento que no intervienen los metrólogos, todo es teoría. La metrología es lo que nos hace ver la realidad. Y la realidad es que la pieza no es igual que el plano, no tiene caras planas, no, nada es como en el plano. Bueno, ojo, nada tampoco. Solo hay un punto de coincidencia entre el plano y la pieza. Y el único punto de coincidencia que hay entre el plano y la pieza es la referenciación, el sistema de coordenadas que nosotros hayamos pensado para la pieza. ¿Qué es la perpendicular? ¿Qué es la nivelación? ¿Qué es la rotación? ¿Y dónde están los orígenes? Esa es el único punto de coincidencia entre una pieza real y un plano. Muchas veces nos pasa, por más que digamos que la pieza no es plana, muchas veces nos pasa que esto no lo acabamos de ver. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, cuando yo tengo una pieza real en la mano, tampoco suele estar tan mal como para ver las diferencias. Yo en mis formaciones utilizo piezas exageradamente defectuosas. Os voy a enseñar una de las piezas que yo utilizo. Esto es una pieza, por ejemplo, espero que se vea bien, esto es una pieza que yo utilizo en mis formaciones.
para que se vea claramente pues que no tiene ninguna cara plana, que no tiene nada. Esto es lo que nosotros montamos en la máquina. Hombre, espero que estén mejor hechas, ¿no? Pero para que se aprecien las diferencias, también yo es un consejo que hago siempre, ¿eh? Si tú quieres ver el efecto que tiene algo sobre la pieza, exagera el error que te puedes encontrar, ¿vale? Si tú exageras estas cosas, pues al final acabarás viendo si eso es de verdad importante, si no lo es. Bueno, son condicionantes que debemos de tener. Primer pilar fundamental. No hay coincidencias entre el plano y la pieza, a excepción de la referenciación. Y ojo, igual que digo a excepción de la referenciación, también digo que la referenciación sí o sí debe coincidir. Lógicamente, los puntos de contacto que tiene la pieza en la máquina son los puntos orígenes que nosotros vamos a tener que utilizar para establecer los planos de nivelación, rotaciones y orígenes. Y a partir de ahí podemos trabajar. Sin eso no podemos trabajar. Eso es tolerancia geométrica. Eso es GD&T. Ese es el pilar fundamental de GD&T. Claro, nosotros a partir de ahí sí que es verdad que vamos a ver una serie de cosas. También hay una cosa importante, y hay una cosa importante que también debemos de tener en cuenta. Cuando yo dibujo una pieza en el plano y le pongo tolerancias, mi obligación es que cada pieza que supere ese plano vaya a las líneas de producción y no tenga problemas ni de montaje ni de funcionamiento. El 100% o el 99,997%, si trabajamos con el más menos 4 sigma, de las piezas que superen el plano, cuando van a las líneas de montaje o cuando están ya funcionando en las máquinas, deben funcionar sí o sí. Entonces, yo como diseñador he de garantizar que eso pase. Cuando yo acoto por el método tradicional, mis herramientas son muy limitadas. Solo puedo hacer eso a base de tolerancias más menos. Y eso es una limitación importante. Tolerancias geométricas me permite separar mucho los tipos de fallo que una pieza mecánica puede tener. Ya la tenemos referenciada, ¿vale? Pero una geometría puede tener errores de forma. Bueno, pues tengo simbología que es planitudes, rectitudes, redondeces, cilindridades, errores de forma que yo voy a poder ver. En esa misma geometría, imaginémonos un cilindro, el cilindro de una pieza por donde pasa un eje, ¿vale? Pues es verdad, puedo ver si ese cilindro es mejor o peor. Error de forma simple, uno de los capítulos de la norma de tolerancia geométrica. En este caso concreto, para una geometría cilíndrica, cilindridad, tan evidente como eso. Pero es que yo a ese cilindro, además, le puedo aplicar un defecto de orientación. Me puede interesar que ese cilindro sea perfectamente perpendicular a una superficie. No solo la forma, sino si es perpendicular. Un defecto angular, no un ángulo. Al fin y al cabo, tolerancia geométrica, GD&T solo trabaja con anchos de tolerancia o diámetros de tolerancia, no ángulos. Los ángulos en ingeniería mecánica hay que evitarlos, son una complicación en nuestras ecuaciones. Pues bueno, a ese cilindro que antes le habíamos visto cómo estaba la forma, le puedo aplicar cómo está la orientación. Otro capítulo de la norma de GD&T,
paralelismos, perpendicularidades y angularidades o inclinación a la misma geometría. No estoy hablando a otra geometría. Bueno, pero es que a esa misma geometría también me puede interesar, bueno, seguro que me va a interesar si está más hacia la derecha o más hacia la izquierda, si está a 10 milímetros del origen de coordenadas o no está a esos 10 milímetros. Voy a ver cómo está en posición. Otro capítulo de la norma, porque ahí tengo posiciones verdaderas, tengo concentricidades. A la misma geometría le puedo ir añadiendo cosas. Claro, el hecho de que la norma de GD&T me permita separar todos los errores y darle una tolerancia a cada uno de ellos, quiere decir que puedo ampliar las tolerancias, porque las aplico a mi necesidad. Si yo todo eso lo tengo que hacer porque debería estar a 10 milímetros y voy haciendo más menos, espera, no, es que además quiero que ese más menos lo tengo que ir reduciendo. No, es que además quiero que sea perpendicular. Entonces ya no es más menos 0,1, es más menos 0,05. Ah, no, pero es que además quiero que la forma... Ah, no, pues entonces al diámetro además solo le puedo poner 5 centésimas. No, claro, no tengo otra herramienta que ir estrechando la tolerancia. No, GD&T me permite enfocarme en cada uno. Y entonces muchas veces esa sensación de que cuando uno ve un plano acotado en GD&T, porque tiene muchos simbolitos, parece que es que me están complicando la vida, pues la realidad es que no es así. Estoy haciendo que la pieza sea mucho más fácil de fabricar. Que la pieza es mucho más fácil de fabricar quiere decir que puedo aplicar procesos de fabricación a las piezas más. Yo comentaba así de pasada que voy a tener que hacer un cálculo de cadenas de tolerancias. En un montaje, pues si tengo 10 piezas que intervienen, la suma total no es 1 más 1 más 1, no, al fin voy a tener que calcular qué pasa si esta pieza se junta con la peor de las otras. Voy a tener que hacer mi cálculo de cadenas de tolerancias y voy a tener que hacer un estudio de peores casos. GD&T tiene herramientas tan potentes que si yo de verdad he hecho eso, me permite revertirlo. La condición de material, las MS estas de condición de material, es un recálculo de los estudios de peores casos y adaptarlo a caso real. Muchas veces nos encontramos con que una tolerancia que yo he puesto de diámetro, por ejemplo, de posición de 1/10, a la hora de la verdad no es 1/10, la puedo aceptar hasta 2 y 3 décimas. Y ojo, estoy multiplicando la tolerancia que tengo con el impacto económico que eso tiene. ¿De acuerdo? O sea, en GD&T la tenemos que ver no con recelo, la tenemos que ver como la gran ventaja, la gran herramienta que tenemos los diseñadores mecánicos para conseguir diseños robustos. Lo tenemos que ver como eso. Es una herramienta potentísima, potentísima. Y como todas las herramientas, si las conozco bien y las uso bien, pues voy a conseguir cosas realmente muy buenas. La labor de un diseñador, esto lo anticipo ya, creo que todo el mundo lo sabe, pero la labor de un diseñador es que si en vez de trabajar con una tolerancia de 1/10, pudiera yo trabajar con una tolerancia de 5 milímetros, es que soy muy buen diseñador. Para la misma, no es trabajar con tolerancias pequeñas. Mi obligación como diseñador es poder trabajar con el mayor ancho de tolerancia posible. Pues todo eso, si yo lo pienso bien y lo estudio bien, GD&T me da las herramientas.
como cualquier herramienta, si la uso mal, puedo generar el mayor de los desastres. Eso también hay que decirlo. Yo, como ejemplo, siempre pongo el mismo. Un martillo es una herramienta potentísima junto con un clavo para juntar dos materiales. Me pasa lo mismo con un destornillador y un tornillo. Son dos herramientas potentes. Ojo, si en vez de seleccionar bien mis herramientas, selecciono un martillo para insertar un tornillo, dos potentes herramientas, hago un desastre. ¿De acuerdo? Pues eso es lo que me debe de impulsar para conocer GD&T en profundidad. Sistema de referenciación. Todas las herramientas que me permiten ir ampliando las tolerancias y las herramientas que tengo para revertir esos estudios de peores casos. A eso es a lo que yo os quiero animar y quiero que seáis conscientes del tema. Que no veamos GD&T como un recelo, sino que la veamos como una herramienta potente que, si yo la conozco, me va a hacer que sea un líder en mi trabajo. Porque también, esto está claro, a mí me encanta, ya decía yo que estoy encantado de que me hayáis invitado, porque me encanta ver el enfoque que tenéis hacia un sector industrial que tira de verdad de toda la industria, que es el sector automotriz. Y aquí no es solo sector automotriz, pero al final pues es el que más tira de esto. Y vosotros pues, estáis muy enfocados en eso y mis felicitaciones. Bueno, pues yo con esto, de momento, creo que para daros ánimos en este sentido e intentar inculcar este sentimiento, creo que me doy por satisfecho, salvo las preguntas que me queráis, por supuesto, transmitir. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta que hacerle a Jordi sobre tolerancias geométricas. A mi lado, Jordi, muchas gracias. Fue muy didáctico y amigable los ejemplos que diste. Muchas gracias. Nada, gracias a vosotros. ¿Podrías hablar un poquito de los sistemas de alineación, Jordi, por favor? De los sistemas con planos, con uno, con datos sí. Mira, esto, el tema de los sistemas de alineación, bueno, pues básicamente tenemos dos sistemas de hacer alineaciones en las piezas. Muchas veces incluso se confunde en que no, este tipo de alineación es porque estás trabajando con la norma ASME y este tipo de alineación es porque estás trabajando con la norma ISO. No nos engañemos, tanto la norma ASME como la norma ISO te permiten hacer las mismas cosas y están definidas las mismas cosas. Lo que sí que es cierto es que los ejemplos que desarrolla una norma o que desarrolla otra son diferentes y entonces, por ejemplo, la norma ASME trabaja mucho en los ejemplos con target points, ¿no? Lo que son los puntos de referenciación, los target points. Yo defino un plano con distintos puntos que son los que me van a generar el plano. Claro, si para generar un plano necesito 3 puntos, pues es el mínimo de target points que voy a necesitar para generar la referencia primaria. Todas las alineaciones siempre es el mismo concepto, plano, línea, punto. Porque la realidad es que nosotros vamos a conseguir al final un sistema de coordenadas en que hay 3 planos de proyección, en que tenemos una restricción. Y esa restricción es que están a 90 grados entre sí. Claro, en una pieza yo decía que no hay caras planas, que no hay caras perpendiculares, y eso lo debemos de tener en cuenta. Entonces, claro, yo en una pieza puedo definir un plano.
a partir de ahí, esa será mi referencia primaria. Lo definiré por target point. Normalmente la ASME te induce a hacerlo por target point, podría ser por envolvente, hay distintos sistemas, pero lo importante es que vamos a definir un plano de trabajo, y ese es mi plano principal, datum primario. Lo segundo que tenemos que hacer es una línea de rotación. ¿No? Yo tengo mi pieza, ya que tengo esta pieza por aquí, yo al fin y al cabo, en un principio mi pieza se mueve libremente por todo el espacio de coordenadas. ¿Se mueve libremente hasta cuándo? Si yo digo que este plano es el plano de referencia, pues se moverá libremente hasta que yo ese plano lo haga coincidir con un plano perfecto. Sin despegarme de ese plano perfecto, mi pieza todavía la puedo trasladar y la puedo rotar, pero ya he limitado lo que se llama el plano de nivelación. Bueno, yo tengo el plano de nivelación y ahora tengo que limitar esta rotación. Esta rotación que yo puedo hacer con la pieza, ¿cómo lo hago? A través de una línea o a través de dos puntos. Ostras, Jordi, pues si me acabas de decir que son planos perpendiculares, ya. Es que en realidad lo que estoy haciendo es un plano perpendicular al primario que además contiene la línea de rotación. ¿Vale? Tengo una restricción y es que es un plano que está a 90 grados del primario. Por lo tanto, ya no pueden ser 3 puntos, sino que únicamente pueden ser 2. Ya no puede ser un plano porque en la pieza no hay caras perpendiculares, sino que cuando yo esta pieza la lleve contra un plano perfecto, en realidad solo tocará por 2 puntos. Ese sería datum secundario. ¿Por qué? Porque tengo una restricción. Está a 90 grados del primario. Y por último, sin despegarme de ese plano y sin despegarme entonces del otro plano a 90 grados que me lo define la línea de rotación, ya solo puedo trasladar la pieza. Y la pieza la trasladaré hasta que haga tope en otro plano que además estará a 90 grados de los dos anteriores. En la pieza no, pero en el sistema de coordenadas sí. A través de una pieza imperfecta, nosotros construimos un sistema de coordenadas perfectos. Con esa restricción son 3 planos a 90 grados entre sí. Y por eso siempre hablamos de plano, línea, punto. Porque primero tocará el plano, después solo tocará una línea y finalmente solo tocará un punto. Y con eso es como nosotros anclamos la pieza en la máquina. No se trata de, cuando yo esto lo explico en un plano, de cómo funciona mi pieza en el plano, no se trata de buscarme lo fácil, se trata de buscarme la realidad, cómo yo monto la pieza. Un plano en GD&T me tiene que explicar perfectamente, aunque yo no conozca la pieza, me debe de explicar perfectamente cómo esa pieza se monta en la máquina. Sistema de referenciación. Me debe de explicar cómo otras piezas montan en esa pieza, si se diera el caso. Sistemas de referenciación alternativos. Y el resto de aportación me debe de hacer intuir funcionalidad. ¿De acuerdo? No sé si con esto amplío el tema de referenciación y segmento. Está perfecto, Jordi. ¿Alguna otra pregunta? Es muy interesante el tema de referenciación, que lo expliques y que comentes cómo se hace, porque muchas veces cuando le damos ejemplos también de taller en el aula, les explicamos cómo clampear una pieza, cómo fijarla en un punto de referencia para medirla, y cuáles son las diferencias con otros métodos. Y uno de los ejemplos que siempre viene a mano en la parte mecánica es la de medición de circularidad y cilindricidad en los cigüeñales, por ejemplo. Entonces, nosotros muchas veces les mencionamos que por practicidad o a nivel didáctico, a veces lo podemos fijar entre puntas en un torno, quizás, como para poder mostrarles el método de medición, pero siempre es recomendable hacerlo con prismas en B por un tema de concentricidad entre los agujeros
alejados, digamos, de las puntas del cigüeñal, ¿no? Entonces... Bueno, aquí hay una cosa... esto me ha recordado una de las cosas también fundamentales de GD&T, y es funcionalidad. Funcionalidad. Es verdad que yo puedo construir la pieza a través de un entrepuntos, pero después la pieza, si no va a funcionar en entrepuntos, es mejor que la coloque en las Vs, en bloques en V, porque estoy simulando de verdad la funcionalidad de la pieza. Es intentar mantener ese espacio de coordenadas que va a tener en la máquina, reproducirlo a la hora de la metrología. Por eso yo decía, la metrología es la ciencia que se encarga de bajarme a mí a la realidad, y decirme todo esto que te acabas de inventar en un ordenador y me has dibujado en un plano, ojo, vamos a ver qué tal. Jordi, una pregunta respecto a podríamos hablar un poco de las dimensiones básicas. ¿Cuándo la recomendás vos aplicar? ¿En qué casos? ¿Con qué tipo de tolerancia? Bueno, las dimensiones básicas yo siempre las divido en 3 grupos. Hay una serie de dimensiones básicas, un primer grupo que es todo lo que me explica cómo se referencia la pieza, lo que me está ubicando los target points, todo lo que hace mención a la referenciación de la pieza. Y eso no es medible. Eso es una obligación que yo tengo a la hora de medir la pieza. No, si aquí me han puesto 12, no puede ser 12,1, tiene que ser 12,0. Es un input que yo tengo y que debo de cumplir. Esas las dimensiones básicas que afectan a todo lo que es el sistema de referenciación. Después hay un segundo grupo de dimensiones básicas que son las que limitan las zonas de aplicación, ¿no? Es verdad, yo puedo, por ejemplo, yo puedo hacer un eje que tenga 200 milímetros de longitud, pero su rectitud solo me interesa en los 100 milímetros centrales porque es por donde funciona la pieza. Es de estas cosas que yo decía que GD&T me permite ir directo a lo que de verdad me interesa. ¿Cómo digo cuál es la zona que de verdad me interesa? Es un input que yo tengo o que yo pongo en un plano para que los demás lo respeten. Marcelo, me parece que se le corta a Jordi, ¿puede ser? Se le cortó a Jordi, bueno. Bueno. Creo que lo perdimos. Lo perdimos, sí. ¿Querés que empecemos con Luis? Sí, porque la verdad que es muy claro acá el chat, la verdad que todos lo que han puesto es excelente, así que quedó más que claro lo que explicó Jordi. Bueno, si después vuelve, le podemos dar sí, cualquier cosa, empezamos con Luis. Luis, ¿podés poner tu presentación entonces? Por favor. Yo le comunico a Jordi. Luis, ¿me estás escuchando? Sí, te escucho, Marcelo. Muchas gracias. Perfecto. ¿Se ve mi pantalla, perdón? Perfecto, se ve, yo la veo bien de acá, no sé el resto. Sí. Perfecto. Se ve perfecto. Muchas gracias.
Bien, pues quiero agradecer primeramente a ti, Marcelo, al querido Rolando, por la gentil invitación que tuvieron de invitarme a participar del evento. La verdad que es un gusto para mí participar al lado de ustedes, al lado de expertos con tanta trayectoria como el ingeniero Jordi, quien acabamos de escuchar con esta excelente exposición. La verdad, no soy tan experto en el área dimensional, pero me vengo desempeñando en el área de la metrología desde hace 16 años, con lo cual me he dado cuenta de la importancia de aplicar los contextos estadísticos, matemáticos y físicos a los ambientes que muchas veces no consideramos cotidianos, como por ejemplo los sistemas de gestión de las mediciones o los sistemas de gestión de calidad. Son métricas de desempeño que realmente nosotros podemos tomar en cuenta. Es parte de lo que el esquema Six Sigma, por ejemplo, realiza, y en efecto la industria automotriz sobre esto nos da una gran enseñanza en cuanto a la aplicabilidad que tienen muchos otros campos, no solamente en el área dimensional y en el área automotriz. Con base en esto, pues he preparado una pequeña presentación para ustedes que ilustra de una mejor forma el enfoque que tiene que ver con estas técnicas estadísticas que comúnmente utilizamos como el ISPC o el MSA en la determinación y análisis de nuestro sistema de medición y, por supuesto, establecer la conformidad de nuestros procesos industriales. Casi siempre estamos hablando de la conformidad de una pieza, de que se cumpla una cota de diseño, de que se cumpla una característica fundamental de proceso, pero pocas veces determinamos en expresar la representación numérica de la influencia del personal y de su competencia técnica en el campo. Realmente son muchas las industrias que dependen de la metrología y es por esto que es tan importante que nosotros nos basemos en sostener la competencia técnica del personal en todo momento. Me gusta mucho enfocarme en esto porque pocos laboratorios, por ejemplo, en los presupuestos de incertidumbre, tenemos en cuenta la componente de incertidumbre por el personal. Rara vez la estimamos, ¿no? Y sí sería bastante interesante que los laboratorios tuviéramos en cuenta dicha contribución, la contribución por el personal dentro de nuestras estimaciones de incertidumbre de medición. Entonces, dicho esto, nosotros llevándolo al límite de control de los procesos industriales, y recuerden cuando hablamos de límites de control, no solamente nos estamos refiriendo a cotas de diseño expresadas en plano, sino que también nos estamos refiriendo a límites de tolerancia expresados en términos de medición de una temperatura, un flujo, una presión. Por ejemplo, allí en la imagen estamos viendo una medición dinámica de flujo en un patín de medición en transferencia de custodia de hidrocarburos líquidos, por ejemplo. Entonces uno se hace preguntas como las que están allí, ¿no? ¿Conoce usted los límites de control de su proceso industrial? Pero no son límites que nos comentan usualmente en la industria, ¿no? Los límites de, no, yo me puedo equivocar en más o menos 5, o en más o menos 1, o en más o menos 0,1, dependiendo de qué estemos hablando, ¿cierto? Y cuando uno pregunta, ¿y de dónde salió ese límite? Pues la mayoría de veces nos dicen, pues, así siempre se ha hecho acá, ¿cierto? Es como por política, es como por experiencia, o es de forma empírica, pero rara vez esto es resultado de un diseño hecho tal y cual nos lo acaba de mencionar el ingeniero Jordi, o dos, si es a nivel industrial, es resultado de un control estadístico de proceso. Rara vez sucede eso. Es tan importante que conjuguemos esos dos eventos como que la garantía de la calidad y la declaración de la conformidad están supraditadamente enlazadas a cómo nosotros hemos determinado dichos límites de control. Por esa razón, el que conozcamos el comportamiento estadístico de nuestro proceso, pues nos ayudará a conocer unos límites de control reales que permitan asimismo saber cuáles son los mejores instrumentos de medición a utilizar. La gran mayoría de los errores que se cometen a la hora de declarar conformidad y establecer si realmente es conforme o no es conforme a un sistema de medición o un proceso industrial, tiene que ver con el tipo de instrumentación que se utiliza. Y la instrumentación no podemos escogerla de forma adecuada si ésta no ha sido dependiente del conocimiento previo de los límites de control. Es por esta razón que nosotros hablamos
de varias situaciones que pueden resultar familiares a nivel industrial. Y esto no tiene preferencia de industria, ¿no? Alimenticia, farmacéutica, textil, automotriz, en todas suceden cosas como esta, y uno escucha en los ingenieros de proceso expresiones como esta. Pero ¿qué pasó si apenas ayer estaba perfectamente? ¿Será que sí estaba perfectamente ayer? Cierto que es una expresión a veces que se hace común, pero es donde uno dice, no estaba perfectamente. Lo que pasa es que yo no tenía la capacidad para poder evaluar si mi proceso o si mi sistema de medición estaba funcionando bien. Y es por esa razón que uno tiende a pensar de que estaba funcionando perfectamente. Entonces tendemos a pensar que porque algo está operando o porque algo está funcionando, pues es que ya está funcionando perfectamente o que está funcionando bien. Y eso no es así, eso nos lo enseña precisamente el control estadístico de procesos, eso nos lo enseña precisamente la estadística, y con base en eso, pues entonces es que uno determina si realmente su proceso es conforme o no es conforme, o en términos un poquito más avanzados, si nuestro proceso es capaz o no es capaz de producir un resultado enfocado a una necesidad o a una especificación. Es por esta razón que tenemos la segunda expresión común, ¿no? No debería haber medición no conforme, el proceso opera bien. Y ahí la pregunta sería, ¿qué es operar bien? ¿Y cuál es la evidencia objetiva de que operamos bien? ¿Cierto? Porque tendemos a pensar, vuelvo e insisto, que porque algo está en movimiento, o porque algo está funcionando, o porque las piezas están saliendo con X o Y característica, pues significa que ya nuestro proceso es conforme, lo cual es totalmente erróneo. Dice, el instrumento es nuevo y por tanto la medición es confiable. Los metrólogos sabemos que eso no es así, pero sigue siendo una expresión muy común, muy común a nivel industrial. Dejó de funcionar bien de un momento a otro. Las cosas definitivamente no dejan de funcionar bien de un momento a otro, ¿cierto? Entonces, de nuevo, es la imposibilidad o la incapacidad que tenemos de poder detectar los posibles no conformes de nuestro sistema de medición. Y por último, ese error ya se había corregido. Entonces, si nos vamos al ambiente de sistemas de gestión de calidad, pues nosotros entendemos que un error que ya se había corregido no debería volver a presentarse, y si se vuelve a presentar, significa que nos enfocamos en la corrección y no en la acción correctiva. Es decir, no estamos siendo tan proactivos con aquella solución que ofrecimos, y por tanto nuestro análisis de causas, ¿cierto? Pues no tuvo la suficiente eficacia y eficiencia como para poder determinar la causa raíz de dicha no conformidad o del error como tal. Vamos a preguntarnos lo siguiente: si tenemos o no capacidad de diagnosticar nuestro sistema de medición. Pero resulta que para poder resolver esta pregunta, nosotros necesitamos resolver un dilema. Y el dilema tiene que ver con la confusión amplia y suficiente que existe a nivel industrial en cuanto a la diferencia que tenemos de ciertos términos, ¿no? El término de tolerancia, el término de error máximo permitido y el término de especificación garantizada. Entonces, para mí esta gráfica es la sustancia de todo el ambiente metrológico, todo el ambiente de confirmación metrológico y todo el ambiente de especificación garantizada a la luz de técnicas como el control estadístico de procesos o el análisis de sistemas de medición MSA. ¿Por qué razón? Porque cuando nosotros hablamos de una especificación garantizada, es lo que yo deseo obtener, es lo que mi cliente quiere obtener como especificación, bien sea como cuota de diseño o como especificación de garantizada para un producto, para un servicio, y entonces me encuentro exactamente donde yo estoy, ¿cierto? Que es mi proceso. ¿Y dónde radica el primer problema? En que las tolerancias de mi proceso casi siempre compaginan con las especificaciones garantizadas. ¿Y eso qué significa? Que en el momento en el cual yo me salga de tolerancia, me voy a salir de especificación y por tanto mi servicio o producto va a ser no conforme, ¿cierto? Entonces no debemos confundir esos dos límites. Entonces, ¿qué será la especificación garantizada? Es lo que estadísticamente y en términos de SPC conocemos como la capacidad de proceso. Son aquellos límites enmarcados por el CP y el CPK que nosotros conocemos, sobre los cuales garantizamos que en el tiempo, a corto y largo plazo, nuestro proceso es capaz de encontrar resultados confiables con base a una especificación garantizada. Entonces, la variabilidad del proceso es esta que nosotros logramos determinar mediante cartas de control, por ejemplo, y van a ser estos límites que nosotros típicamente llamamos tolerancias.
Ahora, si a esas tolerancias nosotros le sumamos la capacidad de medición que tenemos, dentro de los cuales está inmersa el ambiente y la deriva junto con la seguridad del cliente, que está tan de moda ahorita, por ejemplo, en especificaciones como la guía JCGM 106 o la ILAC 8, entonces nosotros nos damos cuenta como todo esto realmente es una cadena de valor en la cual no siempre nos estamos centrando, sino que siempre nos estamos como especificando en cumplir con tolerancias, en cumplir con especificaciones, pero no vemos cómo se conjuga todo este aparato de sistemas y de técnicas estadísticas que nos ayudan finalmente a tener la tan anhelada especificación garantizada sobre la cual se enmarca la conformidad o no conformidad de nuestros sistemas de medición. Por esa razón, es importante que nos hagamos esta primera pregunta. ¿Tolerancia y o error máximo permitido? ¿Acaso son lo mismo? ¿Por qué se confunden estos términos? ¿Qué representan para la evaluación de la calidad y la conformidad en los resultados de medición estos dos términos? Y más importante aún, ahora que está tan de moda las reglas de decisión con la nueva actualización del estándar ISO 17025, ¿no? Y es ¿qué papel juega la incertidumbre de medida con relación a estos dos términos? Entonces vamos a permitir que sean las normas las que nos contesten la diferencia de estos dos términos, porque he encontrado, incluso en institutos nacionales de metrología de varios países, que todavía estamos diciendo cuál es la tolerancia del instrumento, ¿cierto? Un error garrafal y que en la metrología pues simplemente ya no debería estar sucediendo. Entonces vamos a permitir que sean las normas las que nos contesten. La JCGM 200, que precisamente es el vocabulario internacional de metrología, ¿cierto? Del año 2012, emitido directamente por el Comité Conjunto de Guías Técnicas del Buró Internacional de Pesos y Medidas, y esta proyección que yo les estoy haciendo, que es la traducción que muy gentilmente nos hicieron allí en el Centro Español de Metrología en el año 2012 al español, en el numeral 426, bajo el subtema de error máximo permitido, allí en la nota 2, que todos podemos leer y que está resaltado allí en rojo, dice: no es conveniente utilizar el término tolerancia para designar el error máximo permitido. Esto debería ser suficiente para que todos entendiéramos que no le podemos llamar tolerancia a los errores máximos permitidos. Y si bien aquí el BIN nos está definiendo error máximo permitido como un valor extremo de error de medida, pues entendemos que los únicos que miden son los instrumentos. Y si los únicos que miden son los instrumentos de medición, pues ellos tienen errores máximos permitidos, no tienen tolerancias. Si esto no fuera poco, si nos vamos a la guía JCGM 106, que precisamente es la guía también de este mismo Comité Conjunto de Guías Técnicas del BIPM, que nos habla de reglas de decisión o del papel que juega la incertidumbre de medición en la evaluación de la conformidad. Allí en el numeral 3.3, bajo términos relacionados con la evaluación de la conformidad, definiendo ahora sí tolerancia, ¿cierto? Y allí en límite de tolerancia me dice que es el límite de especificación superior o inferior de los límites permitidos para una propiedad. Es allí donde nosotros empezamos a decir, ok, ¿qué es lo que tiene propiedades? Mis cotas de diseño, mis medidas materializadas. Es por eso que es correcto que a una pieza le digamos que tiene una tolerancia y sobre un diseño de una pieza apliquemos tolerancias geométricas, como oportunamente lo comentó en la conferencia anterior el estimado ingeniero Jordi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque son propiedades sobre las cuales nosotros evaluamos, ¿cierto?, las especificaciones que se tienen con base a un diseño, con base a un plano, y lo que nos interesa pues es cumplir esas especificaciones. Entendiendo ahora que los instrumentos tienen errores máximos permitidos y nuestras cotas de diseño, bien sean de proceso o de medidas materializadas, tienen tolerancias, entonces no podemos confundir estos dos límites. Esto es tan grave, confundir estos dos límites, como haber confundido el límite de tolerancia con el límite de especificación. Así de grave es, porque es como suponer que el análisis de capacidad del proceso es lo mismo que la carta de control de un proceso o el control estadístico de un proceso, y que esto también sea lo mismo que el error máximo permitido de un instrumento. Noten, es una cadena de valor de la cual dependemos de las tres etapas, pero por supuesto ninguna de las tres etapas significa lo mismo. Veamos una referencia más, la de la ISO 3534, que es la norma que nos habla de vocabulario, símbolos y estadísticas aplicadas. Esta norma, todo el tiempo que utiliza la palabrita tolerancia, está haciendo referencia a especificaciones, a partes de proceso o a cotas declaradas como errores máximos tolerados.
Esto significa nuevamente que no nos estamos refiriendo a instrumentos de medición. Si nos devolvemos entonces a la JCGM 106 en el numeral 3318, bajo el término error máximo permitido, noten cómo empieza hablando. Dice para un instrumento de medida. Y vuelvo, insisto, todavía vemos institutos nacionales de metrología que dicen que los instrumentos de medición tienen tolerancias. ¿Cuál es la tolerancia del vernier? ¿Cuál es la tolerancia del micrómetro? ¿Cuál es la tolerancia del medidor de alturas? Los instrumentos no tienen tolerancias, tienen errores máximos permitidos que juegan un papel importante para cumplir la tolerancia, pero definitivamente no son lo mismo. Es por esta razón que cuando nosotros hablamos de procesos, siempre hablamos de la importancia de cumplir con la exactitud de los instrumentos de medición, pero ¿por qué no hablamos de la importancia de cumplir con la exactitud de nuestro sistema de medición, de nuestro proceso, de nuestra cota de diseño, ¿cierto? Y la única forma como nosotros vamos a lograr eso, como vamos a lograr hablar del proceso, es integrando el vocabulario que metrológicamente estamos acostumbrados a utilizar como si únicamente aplicara instrumentos de medición, ¿cierto? Vocabulario como repetibilidad, reproducibilidad, exactitud e incertidumbre son términos que podemos aplicar completamente a sistemas de medición y procesos industriales. Pero seamos honestos, ¿cuántas veces hemos escuchado la estimación de incertidumbre de nuestro proceso industrial? La estimación de la incertidumbre de un pasteurizador de leche, de un esterilizador de una farmacéutica, o de una medición dinámica, una medición estática en cualquier tipo de proceso. ¿Verdad que no lo escuchamos? Porque estamos acostumbrados que la metrología es la metrología que tenemos con nuestra vestimenta blanca bajo un ambiente controlado de 20 grados Celsius, más o menos 2 grados Celsius, ¿cierto? Con una humedad relativa bien controlada y bajo un ambiente de laboratorio que cumple con ISO 17025. Y los laboratorios nos hemos esforzado en hacer metrología que cumpla con métodos, pero no en hacer metrología que cumpla con los sistemas de medición industrial, que finalmente son los que dependen de nuestras mediciones. En una oportunidad tuve una anécdota que me gustaría mucho compartirles y tiene que ver con que cuando yo trabajaba en el sector de hidrocarburos tenía que calibrar un sensor de temperatura, conjunto sensor lector, que tenía un sensor RTD-PT100 a 4 hilos, con un indicador que estaba en un PLC, pero en una torre de enfriamiento que estaba a 40 metros de altura. 40 metros de altura. Y el laboratorio acreditado que nosotros contratamos para realizar el servicio estaba acreditado en la guía TH001 del Centro Español de Metrología para termómetros digitales. Y resulta que este método casualmente dice que cuando calibramos un conjunto sensor lector de temperatura que tiene un sensor tipo RTD-PT100 o termoresistencia, necesitamos hacer 5 ciclos de calentamiento-enfriamiento para poder determinar la histéresis de mi instrumento. Yo les hago una pregunta. En ese momento yo tenía un proceso con tolerancia de más o menos 5 grados Celsius. Y realizar esos 5 ciclos de calentamiento-enfriamiento, pues me iban a mejorar el resultado de la medición en 0,1 o 0,2 grados Celsius, a nivel de la décima o la centésima. Con una tolerancia de 5 grados Celsius, ¿será que era necesario realizar ese análisis? A 40 metros de altura, con arnés, con equipo de seguridad, eslingas y el metrólogo colgando de una torre de enfriamiento, ¿sería necesario? Si ya de por sí era bastante difícil subir un bloque de pozo seco allá arriba para poder hacer la medición del instrumento, imagínense hacer este tipo de cálculos. Entonces, aquí lo importante es que nos esforcemos también por evaluar la exactitud del sistema de medición sobre el cual delimitamos los límites de especificación para luego declarar tolerancias y para luego declarar errores máximos permitidos. Cuando nosotros hablamos, por ejemplo, del control estadístico de procesos, el primer paso es armar una carta de control, ¿cierto? Bien sea por X/R, X/S, sobre el cual nosotros determinemos esos límites de control superior o inferior, y estos límites de control son las mismas tolerancias. Estos sí son tolerancias, ¿cierto? Recordemos que los límites de especificación serían nuestros análisis de capacidad, ¿cierto? Como límites de especificación. Entonces, cuando nosotros nos damos cuenta de la tendencia estadística que tiene nuestro sistema de medición operando, ¿cierto?,
entonces nos damos cuenta que no necesariamente esa tendencia es buena o no necesariamente es mala, sino que nos da una visión general del comportamiento de nuestro sistema. Lo bonito de esto es que aunque la industria automotriz lo ha implementado ampliamente y comúnmente lo aplicamos a magnitudes dimensionales, les puedo hablar con conocimiento de causa que cuando uno aplica esto, por ejemplo, a laboratorios de ensayo o calibración. Luis, se está escuchando entrecortado. ¿Por qué no apagas tu cámara por ahí? Ok. A ver si... Vamos ahora, a ver si ahí mejora. Hola, hola, ¿se escucha mejor? Dale, sí, se escucha ahora. Sí. Listo. Les decía que he tenido, con conocimiento de causa, les hablo de la oportunidad de implementar este tipo de técnicas estadísticas a laboratorios de ensayo y calibración, donde uno se da cuenta de la maravillosa herramienta que tenemos enfrente, ¿cierto? Imagínense en aplicar control estadístico de procesos a los metrólogos de un laboratorio de calibración y poder utilizar esta técnica para poder validar la capacidad de medición y calibración CMC que nosotros expresamos en nuestros alcances de acreditación. Entonces, no debemos ver este tipo de técnicas como técnicas ajenas a nuestros sistemas de medición porque tenemos un enfoque de acreditación basado en ISO 17025. De hecho, es fundamental que nosotros apliquemos este tipo de técnicas. Recordemos que hasta hace poco, hace 1 o 2 años, ¿cierto? En el suplemento número 6 de la GUM, por fin se implementó el MCA como técnica estadística definida directamente por el Buró Internacional de Pesos y Medidas BIPM. Esto no sucedía hace años. Hace años a los que implementábamos MCA, por ejemplo, en laboratorios de ensayo y calibración, nos tildaban de locos, como no, eso no tiene nada que ver con la metrología. Eso tiene que ver con la industria automotriz. Pero nos estamos dando cuenta cómo realmente esto sí afecta a nuestro sistema de medición y tiene un campo de aplicación supremamente amplio. Por esta razón, cuando nosotros hablamos de la variabilidad del proceso de producción, necesitamos tener una claridad fundamental entre magnitud y variable de proceso. El BIM define magnitud como una propiedad o fenómeno de un cuerpo o una sustancia que puede expresarse cuantitativamente mediante un número o una referencia. Y la JCGM 106 nos dice que una medición típica para una magnitud Y se mide mediante un procedimiento diseñado para proporcionar suficiente información y evaluar conformidad con un requisito específico. ¿Esto qué significa? Que lo que nosotros evaluamos típicamente con nuestro mensurando es la magnitud que representa nuestro mensurando, aunque para evaluar este mensurando se afecten varias variables críticas que son las fuentes de entrada y con cada una de ellas con su componente que pudiera o no tener la misma magnitud del mensurando y cada una de ellas caracterizada e identificada por una distribución típica o una función de densidad de probabilidad estadística diferente. Un ejemplo típico, por ejemplo, si estamos midiendo el volumen de un cilindro, pues tenemos una función geométrica para determinar el volumen de este cilindro, en este caso pi cuartos, siendo esto una constante por el diámetro al cuadrado por la altura, pero puede ser el volumen expresado, por ejemplo, en centímetros cúbicos, milímetros cúbicos, metros cúbicos, actuando en función de la magnitud dimensional. También el diámetro forma parte de la magnitud dimensional y h, la altura, también forma parte de la magnitud dimensional. Entonces noten que en este caso tanto el mensurando como las variables de entrada forman parte de la misma variable, pero no siempre se cumple esto. Tenemos sistemas de medición dentro de los cuales yo puedo medir una presión, una temperatura, un volumen, una densidad y no necesariamente interactúan las mismas fuentes. Esto lo especificó directamente la JCGM 100 o GUM cuando nos dice que en serie de Taylor nosotros vamos a propagar incertidumbres de medición para poder determinar precisamente la propagación de nuestra incertidumbre. Esto lo vamos a ver en una lámina más adelante. Entonces, cuando nosotros hablamos de control estadístico de procesos, es importante comprender que el tamaño de muestra identifica la eficacia de nuestro análisis. Y dicho tamaño de muestra debe ser resultante de un muestreo estadístico consistente. No decir medí 10 veces porque se me ocurrió medir 10 veces, o se me ocurrió medir 30 veces o 40 veces. Esto debe ser resultante de un análisis de muestreo estadístico que con base en la gestión del riesgo asociada
a la tolerancia de nuestra fabricación, podamos definir la declaración de cumplimiento o no cumplimiento. Dicho esto, entonces nosotros pasamos a estudiar la variabilidad de nuestro sistema de medición, a hacer predicciones en el tiempo y poder identificar la normalidad o no normalidad de nuestro sistema de medición. El resultado de todo esto es poder analizar la capacidad de nuestro sistema. Y la capacidad de nuestro sistema, adivinen qué es, mis estimados, nada más ni nada menos que los límites de especificación sobre los cuales nosotros vamos a poder declarar conformidad. Cuando nosotros vemos operar un proceso industrial, pero fuera de los límites, cuando ya conocemos que esos límites son resultado de un control estadístico de procesos, pues entonces ahora sí nosotros podemos detallar la necesidad que tenemos de tener un proceso bajo control estadístico y poder determinar su normalidad y hacer la predicción de su comportamiento en el tiempo. Estoy presentando en este momento la ley de propagación de incertidumbres para magnitudes de entrada no correlacionadas. Es la más común. Hay otra que es un poquito más compleja para magnitudes correlacionadas, pero esta nos enmarca la serie de Taylor para poder propagar varianzas. Aquí está expresada por el método de varianzas, no por el modelo cuadrático, sobre el cual nos damos cuenta precisamente que cuando nosotros estimamos una incertidumbre típica, pues realmente estamos propagando varianzas. Por allá a veces cometemos el error también de decir que la incertidumbre es una propagación de errores, lo cual es totalmente errado. Porque recuerden que cuando propagamos incertidumbre, propagamos variabilidad, varianzas, es decir, los errores aleatorios, aquellos que nosotros no vamos a poder identificar ni controlar, sino, bueno, sí los podemos identificar y estimar, pero no cuantificar con exactitud ni corregir, ¿cierto? Es una varianza. Por esta razón, cuando hacemos mediciones de calidad, hacemos dos tipos de mediciones y la estadística se centra en estos dos tipos de control de procesos, ¿no? Los que son por atributos que tienen una característica cualitativa, por ejemplo, pasa, no pasa, cumple, no cumple, y por variables que son las variables continuas, ¿no? Son aquellas que cuantificamos. Pero es importante que nosotros declaremos la conformidad en términos de un nivel de confianza que luego de que nuestro sistema de medición ha sido estandarizado y ha estado normalizado, pues lo podemos dar con un nivel de confianza típico. El esquema que nos presenta la industria automotriz es trabajar con un esquema Six Sigma, que significa 3.8 defectos por millón de oportunidades. Sin embargo, comúnmente a nivel industrial podemos trabajar al 95,45% de nivel de confianza, representado por 2 sigma o incluso por 3 sigma al 99,74%. De esta forma, como resumen, podemos nosotros decir que cuando tenemos nuestro proceso bajo control estadístico, conociendo sus límites de tolerancia, es decir, su especificación superior y su especificación inferior, como límites de control, ¿cierto? Entonces, si esto lo comparamos con los errores máximos permitidos, que son estas dos líneas rojas que están apareciendo en este momento, nos damos cuenta del error tan impresionante que cometemos cuando decimos que los instrumentos tienen tolerancia, ¿cierto? Típicamente, con un TAR o test de relación de exactitudes de 3:1 o un TUR, test de relación de incertidumbres de 4:1, de acuerdo al estándar ANSI Z540, cuando se cumple esta relación, podríamos aplicar una regla de decisión simple de acuerdo a lo que nos menciona JCGM 106, dentro de la cual lo ideal sería que nuestros errores máximos permitidos tuvieran el 50% de la tolerancia de nuestro proceso. En palabras que todos podamos entender, que los instrumentos deberían equivocarse como máximo la mitad de lo que se puede equivocar mi sistema de medición o mi proceso industrial. Sabemos que esto no todas las veces es posible cumplirse, pero estamos hablando lógicamente del caso ideal. He escrito un documento, este documento fue presentado en el marco del tercer Metrocall de Colombia 2016 y también aquí en el marco del Simposio de Metrología Internacional de 2018 en el Centro Nacional de Metrología de México, CENAM. Este documento lo pueden encontrar en la página de divulgación científica ResearchGate, junto con otros documentos de mi autoría, donde hablo de la garantía de la calidad en la medición de una variable de proceso y expongo precisamente la viabilidad
de estudiar TARITUR en la aplicación de límites de tolerancia. Lo dejo allí de pronto, luego se lo comparto al ingeniero Marcelo para que con gusto lo haga llegar a todos y puedan hacer lectura de este documento que fue evaluado por 2 comités internacionales en estos 2 eventos. Por otra parte, vamos a hablar de la importancia que nosotros tenemos de, primero, los certificados de calibración. Ya vamos a hablar de certificados de calibración, pero de cómo no debemos ver estas 2 técnicas, el control estadístico de proceso y el análisis de sistema de medición, como 2 técnicas independientes, ¿no? Debemos verlas como 2 técnicas que se conjugan la una a la otra. Uno, para garantizar la conformidad, la exactitud de mi proceso de medición, y otra para garantizar la evaluación del resultado de ese proceso de medición, que es la fabricación de la pieza o el resultado del servicio, ¿cierto?, que nosotros estamos realizando. Por esta razón, que conjuguemos estas 2 técnicas estadísticas para evaluación de la conformidad resulta indispensable. Lógicamente, también resulta indispensable que nosotros sepamos interpretar los resultados expresados en los certificados de calibración. Esto significa que tenemos que tener competencia técnica para poder saber cómo utilizar estos resultados. La calibración no sirve si nosotros no usamos los resultados de medición expresados en un certificado de calibración, ¿cierto? Muchas veces nos conformamos con la etiqueta en el instrumento de medición, y cuando en la auditoría nos piden el certificado, lo mostramos como para poder declarar que nuestro instrumento está calibrado, pero pocas veces le damos el uso apropiado a nuestros certificados de calibración. Entonces, en este caso, los certificados de calibración, recordemos, la trazabilidad no se da al instrumento, no se da al laboratorio que me calibró el instrumento, y la trazabilidad no se da al certificado de calibración. La trazabilidad se da a los resultados de medición expresados en el certificado. Pero si yo no corrijo los resultados de medición de mi instrumento de medida, pues simplemente estoy dejando mi instrumento sin trazabilidad. Entonces, es importantísimo que nosotros declaremos conformidad primero de nuestro instrumento para poder tener seguridad de la conformidad de mi sistema de medición y de mi proceso de medición. Pero esto solamente se va a lograr si hacemos uso correcto de la información que nosotros tenemos dentro de los certificados de calibración de nuestros instrumentos de medida críticos. De esta forma, entonces, mis estimados, he terminado mi exposición. Espero que les haya gustado. Les invito a unirse a nosotros en redes sociales. Nuestra página o nuestra aula virtual, aulavirtual.instrulab.mx, donde dictamos algunos cursos. Allí pueden encontrar varios videos de capacitación gratuitos, y también en el canal de Metrología Fácil dentro de YouTube. Allí pueden encontrarlo. Tenemos varias entrevistas con expertos de varios países e información práctica relacionada con metrología que ustedes pueden utilizar, y así nos pueden buscar en redes sociales, tanto en Facebook, en Telegram, en WhatsApp, como Metrología Fácil. ¿Listo? Ha sido un gusto haber participado con ustedes de este importante webinar, y igualmente un gusto y súper pendiente cuanto pueda apoyarles de aquí en adelante con el mayor gusto. La verdad que uno de los grandes placeres es poder apoyar a la academia en todo este tipo de eventos, y qué más que con ustedes, con expertos internacionales, la compañía del ingeniero Jordi, todos los presentes, y por supuesto el ingeniero Marcelo, que tuvo a bien extendernos esta invitación junto al ingeniero Rolando. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis. ¿Hay alguien que quiera hacer alguna consulta? Bueno, muchas gracias, Luis. La verdad que muy interesante el tema. Volví años atrás a una empresa donde trabajaba, y lo anoté acá, cuántas veces medir para poder controlar, o sea, para tener un control estadístico del proceso, ¿no? Esto es decir, ¿cómo hago para que el proceso me salga siempre bien o tenga, digamos, un gran grado de certidumbre, ¿no? Y es verdad que uno no se puede basar en la teoría, o sea, uno se tiene que basar en sus procesos, en sus máquinas, en la variable que también representa, digamos, el operario, los instrumentos, es toda una cadena, ¿no? Y yo lo noté porque esto era lo que nos pasaba a nosotros, ¿no? O sea, ¿cuántas veces medir? ¿Qué era lo que me preguntaban a mí? ¿Cuántas veces tenemos que hacer esto para que salga la cosa bien?
Y esto pasa todos los días en la fábrica, ¿eh? Es así, es así. A mí la verdad que me encantó. Hubo una parte que no escuché porque se te cortaba cuando hablabas de la torre de enfriamiento, que me parece que había sido como una experiencia tuya. Y la verdad que no lo pude escuchar. No sé si lo podés repetir en breve. No sé si por ahí apagando tu video, porque si no capaz que se corta. Sí, con todo gusto. Les mencionaba que en una oportunidad tuve la experiencia cuando trabajaba en el sector de hidrocarburos de tener que calibrar un sensor de temperatura en una torre de enfriamiento que estaba a 40 metros de altura. Eso se trabaja en la industria de hidrocarburos cuando hacemos separación de crudo o cuando estamos haciendo transferencia de custodia. Y les mencionaba que el sensor de temperatura que teníamos allá arriba era una termoresistencia a 4 hilos o una RTD PT100 con un indicador que era un PLC, ¿cierto? Y entonces contratamos un laboratorio de calibración que estaba acreditado en el método TH001 del Centro Español de Metrología para calibración de termómetros digitales, que decía precisamente que a este tipo de sensores de temperatura le teníamos que realizar 5 ciclos de calentamiento e enfriamiento. Imaginémonos hacer 5 ciclos de calentamiento e enfriamiento con un metrólogo colgando de un arnés con un bloque seco a 40 metros de altura. Y yo de entrada, cuando contraté el laboratorio, yo sabía que el laboratorio no iba a ser capaz de hacerme ese servicio, por lo menos bajo las condiciones sobre las cuales se había acreditado. Pero finalmente yo tenía una tolerancia en mi proceso de más o menos 5 grados Celsius. Entonces ahí es donde yo digo, ¿qué sentido tenía realizar esas mediciones que me iban a mejorar mi resultado expresado en el certificado de calibración en 0,2, 0,3 grados Celsius, cuando yo tengo una tolerancia de más o menos 5 grados Celsius? Entonces, es una invitación a la reflexión porque muchas veces los laboratorios nos centramos en hacer metrología para nosotros. Metrología en un ambiente controlado de más o menos 20 grados Celsius, con ropa limpia, con un aire acondicionado, con una humedad controlada, una mesa de granito perfectamente en condiciones de planicidad. Pero ¿cuándo nos hemos centrado en hacer metrología para nuestros clientes, metrología para la industria, que es la que realmente se soporta en nuestros resultados para realizar sus mediciones y declarar conformidad de sus procesos? Entonces la invitación realmente es a que nosotros hagamos metrología mucho más dinámica. A los laboratorios de dimensional le tienen pavor a apagar el aire acondicionado porque si nos salimos de los 20 grados Celsius, entonces nuestras piezas no cumplen. Y la pregunta es, ¿y por qué no nos damos el trabajo de calcular los coeficientes de expansión térmica, los coeficientes de sensibilidad de todas las magnitudes de influencia y entregarle una medición más real al cliente? Porque es que el cliente no utiliza su vernier a 20 grados Celsius, no utiliza su micrómetro a 20 grados Celsius. Entonces, qué interesante es esto y quería compartirles la anécdota porque realmente pasa. Este laboratorio se salió del método y muy seguramente su organismo acreditador pues lo acreditó siguiendo el método al pie de la letra. Pero ellos en ningún momento se imaginaron que se iban a encontrar con una situación de proceso que los iba a sacar totalmente de las condiciones expresadas en su método. Excelente, excelente, sí, eso lo suma a lo otro que te había dicho antes, sí, suele pasar. ¿Para qué trabajar a la milésima si solamente precisás con que todo funcione a la décima de milímetro? Pero bien, muchas gracias, Luis, muchas gracias por la aclaración. Mucho gusto. Luis, te quería hacer una pequeña pregunta respecto a ustedes en México, respecto a los certificados digitales. Diferenciando un certificado PDF con un certificado digital inteligente, ¿qué opinión tenés y cómo vienen ustedes con ese tema? Yo estuve en un webinar de Senam y... La verdad hemos tenido grandes dificultades. Digamos que es una transición que sí o sí tenemos que hacer todos los países, mucho más cuando se están implementando tecnologías 4.0. Pero es una dificultad que inicialmente por la idiosincrasia de nuestros países, nos estamos refiriendo a nuestros países latinos, de lado a lado, y es el tema de que desafortunadamente existe la malicia, ¿no? Entonces, el gran problema con esta transición es que han habido un montón de certificados apócrifos, y creo que eso ha pasado en la mayoría de nuestros países, desafortunadamente hay que mencionarlo. Pero, y lo otro es que también supone un costo.
otorgarle seguridad a esos certificados. El hecho de tener una firma digital, pues ya tiene un costo, eso tiene un costo y no es solamente pegar la imagen allí y pasarlo, eso no es una firma digital. La firma digital tiene una rastreabilidad, tiene una seguridad que tiene un costo que el cliente no necesariamente está dispuesto a pagar. Y es por esa razón que los únicos que ahorita están haciendo emisión de certificados digitales como tal, pues son los organismos oficiales de gobierno. Los laboratorios nos estamos, digamos que migrando a esta situación paulatinamente, pero porque ya es muy raro que aquí en México se entregue un certificado de calibración impreso, por ejemplo. Es muy, muy raro, ya casi todo se hace de forma digital, pero digital al segundo grado, es decir, digital pasado simplemente a un PDF, pero esto desafortunadamente ocasiona que se pueda modificar. Hace un par de años no existían programas que modificaran los PDFs, pero ahorita modificar un PDF es demasiado fácil, cambiarle una fecha, cambiar un número de certificado. Entonces, desafortunadamente, esto ha pasado, lo he visto en el Ecuador, donde he tenido la oportunidad de participar en evaluaciones, lo he visto en Perú, lo he visto en Colombia, lo he visto aquí en México, y desafortunadamente nuestra idiosincrasia está dada a eso, y pues es algo que toca colocar sobre la mesa. O sea, es una situación que puede pasar, cosa que no sucede, por ejemplo, con los certificados impresos, porque necesariamente hemos firmado con puño y letra y es mucho más difícil falsificar este tipo de cosas. Pero creo que es una transición que tenemos que dar, y los costos de emisividad de certificados digitales con un grado de seguridad alto tiene que llegar a nuestros países y se tiene que dar en algún momento. Creo que se nos perdió el Inge Marcelo, no sé si hay unas preguntas. A ver. No sé si alguien más quiere preguntar. Sí, porque Marcelo no está ahora. Seguramente va a volver. No, la verdad, Luis, realmente todo lo que fuiste, y algunas cosas que tenés razón, que algunas veces uno confunde tolerancia con errores permitidos, y por ahí porque lo tiene en el vocabulario diario, sin pensarlo lo dice, ¿no? Y está bien esta diferenciación que hiciste entre estos conceptos, entre estos dos conceptos, ¿no? Sí, la verdad que estos temas terminan impactando y mucho en los procesos. Lo viví muchos años. Yo quería hacer un aporte sobre ese tema del vocabulario internacional de metrología, de los términos, de las definiciones, que nosotros hacemos mucho énfasis en la materia, justamente con eso, de no confundir los términos, de tener en cuenta que algunas definiciones se van actualizando, de mantenerse actualizado, de utilizar los documentos de referencia apropiados, de no buscar cualquier documento o cualquier información en Internet, sino siempre referirse a la fuente de información oficial. Y después, con respecto a toda la parte de control estadístico de proceso, hacemos una práctica de laboratorio muy similar en la que se estudia repetibilidad, reproducibilidad, vemos las mediciones de los distintos operadores, se calculan los límites, y bueno, todo este tema, todo este contexto teórico, este marco, ayuda mucho también a que se vayan sacando las dudas y viendo cómo se aplica también en la industria, ¿no? Que no solo es una cuestión académica, sino también industrial después de aplicación práctica. Luis, buenas tardes. Yo quería hacerte una pregunta respecto a esto que hablaban recién de la certificación de instrumentos, y en particular cuando uno compra un instrumento de medida, yo he observado que el certificado, si bien es un certificado impreso, en muchos casos realmente no deja mucho que desear en cuanto a seguridad, digamos, en relación a si el instrumento realmente ha sido calibrado. De hecho, me ha pasado en más de una oportunidad que he comprado instrumentos con certificado de calidad, y cuando al momento de efectuar mediciones empiezo a notar discrepancias con otros instrumentos, y bueno, y hago la verificación a veces con los patrones propios que traen, por ejemplo, micrómetros y demás,
o a veces con otro tipo de elementos o de patrones de otros instrumentos y empiezo a notar diferencias. Entonces, la pregunta puntual sería, ¿cómo uno puede garantizar o asegurarse de que ese tipo de certificado tiene validez? Voy a dividir mi respuesta en varias partes, ¿no? La primera es contextualizar que esto también es un tema de idioma, ¿no? Es un tema de idioma lo que tiene que ver con la definición propia del certificado. Partamos del hecho de que en el ambiente normativo, ni siquiera metrológico, sino normativo, los únicos que pueden certificar son los acreditados. Desafortunadamente, y yo sí lo digo puntualmente, desafortunadamente es algo que ya se ha aceptado en todos nuestros países de habla hispana, pero no debería ser así. Ya se puede llamar al documento como tal informe de calibración, certificado de calibración, pero partiendo del hecho de que los únicos que certifican son los acreditados, ¿cierto? Están los que se acreditan para certificar personas, para certificar sistemas de gestión y los que nos acreditamos para certificar instrumentos y equipos. Entonces, un certificado de calibración debemos partir del hecho que únicamente lo debe hacer una entidad acreditada y para eso existe un estándar específico que es el ISO IS 17025. Esa sería la primera parte de mi respuesta. La segunda, cuando nosotros hablamos de certificados de calidad, que son aquellos que nos entregan los fabricantes o algunos distribuidores de instrumentos de medición, hay que partir del hecho de que no son documentos emitidos por organismos acreditados, es decir, no están cumpliendo con este estándar. Y usualmente esto se hace por técnicas de muestreo. También lo puedo decir con conocimiento de causa porque tuve la oportunidad de participar en una evaluación con la compañía Fluke en Latinoamérica y me daba yo cuenta que con sus equipos que son referente por lo menos a nivel industrial en la parte eléctrica y la parte de procesos, ellos me decían que el modelo tal de multímetros, si ellos fabrican 1 millón de multímetros, pues ellos no se van a poder poner a probar cada multímetro que les va a salir bien. No, hacen un muestreo, ¿cierto? Ese muestreo dependiendo el lote que hayan fabricado, hacen el muestreo, lo calibran, es digamos 100 unidades de 1 millón o de 1000, y esas 100 unidades pues sacan las mejores condiciones, y ahí es donde los fabricantes también están actualizando las especificaciones del equipo de fabricación. Entonces sobre eso emiten un certificado de calidad al lote del millón de multímetros que fabricaron. Entonces a mí nada me garantiza que el certificado que me llegó a mí significa que mi equipo fue uno de los 100 que calibraron. O sea, eso casi nunca va a pasar. Y por eso son las discrepancias que nosotros vamos a ver a la hora de comparar esos instrumentos con otros y decimos, pero es que esto no tiene nada que ver con el certificado de calidad que me entregaron. Y esa es la diferencia puntual, pura y dura, entre un certificado de calibración y un certificado de calidad. Ahora, tema 2, y con esto ya cierro la respuesta. La primordial, Micho, la responsabilidad primaria de garantizar esto que te está sucediendo es tuya y se llama la evaluación del proveedor de metrología. Yo te invito a que analices los estándares ANSI Z540 y apliques metodologías como el TAR y TUR. Por ejemplo, el TUR es ideal para evaluar a tu proveedor de metrología. Y ojo que aquí no hay culpa del laboratorio de calibración. No hay culpa del laboratorio de calibración. En dimensional todavía es más difícil que suceda. ¿Por qué? Porque la mayoría de laboratorios cuenta con bloques patrón y un bloque patrón sí o sí va a tener mejor condición que un vernier o que un micrómetro. Sí o sí, un bloque patrón porque es una medida materializada. Pero en otras magnitudes como presión, como temperatura. En temperatura, por ejemplo, pasa que yo tengo mi termómetro patrón con resolución de centésima de grado Celsius. Y créeme que si me llega un termómetro para calibrar con centésima de grado Celsius, yo no le voy a decir al cliente no te lo calibro. Yo lo calibro. Yo lo calibro. Y ahí no está fallando el laboratorio. Yo te lo estoy evaluando con mi capacidad de medición y calibración, porque por eso yo declaro un alcance y por eso lo publica mi organismo acreditado. Por eso es pública esa información. Entonces, si tú vas a la CMC y dice mi incertidumbre, pues tú deberías ya saber de entrada si tengo la capacidad o no de ver la milésima, con solamente ver mi alcance de acreditación. Entonces, si tú necesitas resultados a la milésima y me lo envías a mi laboratorio que tengo capacidad hasta la centésima, luego no vayas a criticar mis resultados de medición porque yo igual te voy a cobrar mi servicio porque yo lo calibré y yo efectivamente utilicé personal, utilicé equipo y utilicé sistema de gestión de calidad. Entonces la responsabilidad primaria de la calidad de tus resultados de medición es tuya, evaluando al proveedor de metrología. Los laboratorios usualmente cobramos más o menor precio dependiendo de la exactitud de nuestras máquinas.
dependiendo de la exactitud de nuestro sistema de medición, y con base en eso ofertamos una menor o mayor incertidumbre de medición. Pero estamos es para calibrar, así que lo que llegue lo vamos a calibrar. Obviamente eso entre comillas, porque tampoco significa que vamos a calibrar todo lo que llegue, pero en ese orden de ideas, la responsabilidad no es tanto del laboratorio, sino de ti que estás seleccionando al proveedor de metrología. Por eso también existen numerales enteros en las normas como ISO 9001, 17025, cierto que siempre nos hablan de evaluación y selección de proveedores. Entonces es una responsabilidad nuestra hacerlo desde el enfoque metrológico. Perfecto, muchas gracias. Hola Luis. Hola, buenas tardes. Me gustaría complementar un poquito lo que tú comentas, Luis. Adelante, mi estimado. Lo primero es, en este momento el mundo está cambiando mucho, y sobre todo con el tema de la pandemia, nos está llevando a lo que en este mes de la metrología está abordando el OIML o el CIM, que es la transformación digital, ¿sí? En el cual ya la transformación digital nace también la industria 4.0, y de ahí también nace algo que es la metrología 4.0. De por sí, para tú realizar una trazabilidad, la metrología tiene que llevarse allá. Algo de lo que se hablaba hace un rato eran de los certificados en papel, ¿sí? Y en realidad esos certificados en papel poco a poco se han ido transformando. Del papel, o sea, primero se llenaban a mano, ahora se llenan con un computador o con una tableta. Ya ahora salen en PDF, pero vamos a una transformación digital. ¿Qué quiere decir eso? Que las calibraciones tienen que llegar a un punto en que se encripten, ¿sí? Y tiene que irse un poco más allá de transformarse, de tener un documento físico en el cual si yo voy a hacer el ajuste en el equipo, tengo que hacer la actividad. En este caso, lo que se está haciendo actualmente, y lo que, por ejemplo, en un documento del Banco Interamericano de Desarrollo, habla de eso, de la transformación de la metrología, en el cual simplemente yo hago la actividad de calibración donde tengo un error con una incertidumbre asociada, y ese dato me lo van a entregar en un certificado electrónico. O sea, prácticamente va a ser como, no sé, por una USB, donde simplemente yo ingreso esa información al equipo de medición y él se ajusta solo. Entonces resulta de que allá nos está llevando todo el tema de la metrología, tanto así que ya se está automatizando lo que está sucediendo, por ejemplo, en Alemania, lo que veíamos hace unos días con el laboratorio Perschmann, que está ubicado en Alemania, donde todas las calibraciones las hacen robots, ¿sí? Entonces, poco a poco, la metrología se tiene que llevar a eso. O sea, no tanto es que me llegó un documento y yo lo revisé, no. Debe de haber una trazabilidad digital. Entonces, se los comento desde mi experiencia. Por ejemplo, acá en Colombia se está manejando mucho las aprobaciones de modelo, al igual que en el INTI, allá en Argentina. Pero yo, ¿cómo hago la trazabilidad directamente a la OIML? Sencillo, uno ingresa a la página, mete la información y tiene uno la trazabilidad. Entonces, no solo desde el punto de vista del documento como tal, sino que ya puede uno hacer rastreabilidad hasta donde llega el documento. Milton, ¿qué tal? Habla Marcelo, un gusto conocerte. Hola, Marcelo. Bien, sí, están viniendo en INTI y en otros lugares con código QR, algunos certificados ya están saliendo para hacer justamente lo que vos decís, tomar el código QR, la información y llevarla a la máquina y corrige automáticamente, sin ingreso de la persona. Yo creo que es una transición que tenemos que llegar todos a eso. Todos vamos a tener que llegar a esa transición porque la metrología está evolucionando, como menciona mi estimado Milton, a la medida que está evolucionando también la tecnología en los procesos industriales.
Aquí en México, por ejemplo, ustedes saben que aquí en la ciudad donde yo me encuentro, que es Querétaro, por ejemplo, están todas las casas ensambladoras de la industria automotriz. Acá las tenemos todas, desde la Mercedes hasta la Chevrolet y la Toyota. Y visitar esas plantas realmente se queda uno sorprendidísimo. La vez pasada tuve la oportunidad de visitar la planta de ensamble de McLaren de los bólidos de Fórmula 1 y se da uno cuenta que lo arman solo brazos robóticos, solamente robots en todo el proceso. ¿Significa esto que los metrólogos nos vamos a quedar sin trabajo? Al contrario, se nos va a triplicar el trabajo. Significa que vamos a mejorar la exactitud y el error humano, pero la parte analítica sigue precediendo de nuestra parte. Entonces vamos a tener que hacer ese tipo de transformaciones y todos vamos a tener que llegar allí a ese tipo de sistemas. Muy bueno, Luis, gracias por tu, también Milton, digamos, por los conceptos que nos diste recién, ¿no? Respecto a esto de la industria 4.0. Lo que pasa es que indefectiblemente la tecnología va a traccionar, como siempre traccionó en la vida industrial, digamos, a todo lo que lo rodea. Yo me acuerdo que en la década del 80, cuando comenzaron a aparecer las máquinas, las CNC, tuvieron que ponerse, digamos, en valor los materiales utilizados como herramientas, las fresas, la plaquita de torno, todo eso, porque evidentemente requería otro tipo de revoluciones, de avance de corte, y bueno, y entonces esas máquinas traccionaron al mundo de los materiales. Y ahora debe estar pasando lo mismo con esto que están diciendo ustedes de la industria 4.0 con la metrología. Así que muchas gracias, Milton, por lo que nos has contado también, ¿no? Y gracias a vos, Luis, porque la verdad que hice todo un repaso memorístico de mi juventud académica, y la verdad que estuvo muy bueno también, estuvo muy bueno. Gusto. Les agradezco muchísimo. No sé si quiere hacer... respecto a la pregunta que te hizo Aníbal, de los certificados de calidad, era un tema que a mí me había sucedido en una de las auditorías, Luis, que no siempre que te den un certificado de calidad, si la empresa no está acreditada a nivel, digamos, estatal, cuando te hacen la auditoría, esa hoja de calidad tenga fundamentos para que vos puedas aprobar tus herramientas de medición, ¿no? No sé si es así, acerca de lo que vos estabas hablando cuando hablabas de hoja de calidad o certificado de calidad del proveedor. Sí, correcto. Digamos que es bueno tenerlo. En primera instancia nos da un poquito de confianza, nos otorga confianza al instrumento que estamos adquiriendo, que estamos comprando. Pero eso no excluye de ninguna manera la necesidad de calibrar el instrumento y de conocer su sesgo real. O sea, no suple esa necesidad. Yo complementaría un poquito ese concepto de certificado de calidad, que es muy diferente al certificado de calibración. El certificado de calidad en realidad lo que hace es avalar una producción, un lote de producción, en donde yo hago un muestreo, y ya sea de equipos de medición o sea de algo manufacturado, por ejemplo, una llanta de un vehículo, yo tengo un lote de 100 y saco un muestreo y le hago unas pruebas especiales de que sí cumple, que es muy diferente a cómo se realiza la calibración, que ya es uno por uno, determinar que el equipo como tal está midiendo de acuerdo a lo que se necesita, de acuerdo pues a los límites que este equipo pues debe que cumplir de acuerdo a las normas estandarizadas. Perfecto, Milton. Sí, algo también Luis había dicho sobre esa generalidad. Pero bueno, gracias por remitirlo de nuevo. Sí, perfecto. Por mi lado, Marcelo, la verdad, bueno, muchas gracias también a vos por poder planificar todo esto. La verdad que sin vos no hubiésemos podido hacer la webinar de hoy. Bueno, y obviamente gracias a Luis, a Jordi, que ya no está, pero bueno, ya se le dijo, se le expresó
cómo fue su presentación. Y bueno, y ahora también a los que preguntaron, Milton también, muchas gracias por interactuar con nosotros. Y la verdad que, bueno, para los alumnos, para los graduados, que sé que hay muchos acá, para los docentes también que están, la verdad que es fantástico poder, digamos, interactuar a este nivel con ustedes, ¿no? Entiendo que también hay empresas y espero que también les haya servido, ¿no? Vuelvo a repetir, yo creo que es una triada, es la industria con la parte académica y la parte de, digamos, estatal o del gobierno, que juntos pueden hacer que la tecnología avance y a escalas que, digamos, son impensadas, ¿no? Así que muchas gracias a todos, ¿Me ¿no? puede dejar un minutito? Quería saludar antes que se vaya. Patricia Cejas es la editora del libro mío, que estuvo acá presente. Así que quería agradecerles y invitarlos a todos a la Feria del Libro. Mañana exponemos 2 libros de la Universidad Tecnológica Nacional, uno del Medio Ambiente y el mío, de las 17 a las 18:30 en el stand de UTN. Eso quería el parroquial pasar. Bueno, y yo decirles que espero que puedan estar también para la próxima webinar. Estamos viendo, es un tema interesante también, centrado hacia, digamos, hacia los sensores, hacia la electrónica del auto, ¿no? Hoy como el auto ha progresado en ese sentido, y bueno, también vamos a tener un referente español, ¿no? Un muchacho recibido de la UTN acá en Argentina, en la regional AEDO, pero que hoy está trabajando en una multinacional allá en España, ¿no? Así que es un tema también interesante, espero que puedan también asistir, seguramente va a ser para dentro de un mes. Muchas gracias por participar a todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por la invitación. Hasta pronto.